Bien, jóvenes de séptimo A y séptimo B, en esta ocasión vamos a dejar este video que corresponde a la clase ya quinta clase de historia en esta unidad número 1 que hemos avanzado fugazmente a partir de objetivos que tienen relación con los tiempos primitivos, la evolución del hombre y evolución del hombre no tan, del ser humano no tanto en cuanto a características físicas, sino que también en cuanto a las adaptaciones que ha tenido la humanidad frente al medio ambiente, cómo lo ha ido transformando y cómo ha ido evolucionando a nivel social. Y en este grado de nivel social vamos a hablar de un concepto que es las civilizaciones. Para empezar a abordar en historia cuáles fueron las primeras civilizaciones, cuáles fueron sus aportes, cuál es la importancia para la actualidad o para su tiempo, y para la historia misma, tenemos que definir qué es una civilización. Y a mí me gusta mucho en clase hacer analogías. En este caso, es hacer una comparación con un caso, una situación muy cotidiana, que es preparar un batido. eh, y en ese sentido, para que este batido nos arroje como producto el concepto de civilización, tenemos que tener claro que para cumplir, para que un pueblo adquiera el grado de civilización, es porque tiene que presentar bastante evidencia respecto a cómo ha cambiado, cómo ha mejorado, en qué ha progresado, cómo se manifestó este grado de civilización. Se me ocurría hacer una analogía en clases con séptimo A referida a los Pokémones. Por ejemplo, cuando hablamos de un grupo de familias que cazan y que persiguen, serían lo que podríamos llamar a Charmander, que es un primer Pokémon. Cuando estas familias se agrupan a más familias y forman un poblado, podríamos hablar de que evolucionó esa simple familia, aumentaron, se agruparon y conformaron una unidad territorial y familiar más grande. Estamos hablando de Charmeleon, evolucionaron un poquito como los Pokémon. Y cuando estos pueblos se organizan a nivel político, económico, construyen adelantos tecnológicos, vamos a tener una civilización. Y en el caso de la civilización sería el equivalente a Charizard, que sería este Pokémon ya más evolucionado. Entonces, el concepto de civilización lo vamos a vincular a una sociedad, a un grupo de personas numerosos, grandes ciudades, construcciones que han progresado con el tiempo. Entonces, en esta juguera vamos a meter diversos ingredientes. Por ejemplo, para que se construya una civilización, para que exista una civilización en la historia, se requirió de pueblos sedentarios, pueblos que a partir de la agricultura pudieron asentarse en un lugar fijo y poder producir, mejorar sus trabajos, especializar en cuanto a sus trabajos, mejorar la calidad de vida, etcétera. Es decir, se empezaron a separar de los simples poblados que vivían a través de la recolección y la caza. Aquí tenemos un pueblo que ya tiene un lugar fijo donde vivir, donde la población va aumentando, donde los productos se van explotando mucho más. Por lo tanto, tenemos también el comercio. Entonces tenemos otro ingrediente para esta juguera. Tenemos también un pueblo que se organiza a nivel político, hay una jerarquía, hay líder, hay encargado de la administración, hay encargado de las leyes, encargado de escribir, encargados de trabajar. Por lo tanto, tenemos una sociedad mucho más evolucionada. Por lo tanto, tenemos también otro ingrediente que le vamos a agregar para que exista una civilización, es bastante población. Si bien no hay un número exacto para determinar cuánto es una civilización, estamos hablando de una población que habita en ciudades, es decir, una gran cantidad de viviendas. Estas primeras civilizaciones tienen otro elemento ingrediente en esta analogía, es que las grandes civilizaciones de la antigüedad desarrollaron grandes construcciones arquitectónicas, las pirámides, las murallas, etcétera. Las pirámides de Egipto me refiero a la muralla china, que son civilizaciones de las más antiguas de la historia de la humanidad. Otro ingrediente serían que estas civilizaciones crearon sistemas de escritura y de contabilidad, dejaron registro del comercio, de los productos, de lo que hacían. Por lo tanto, los arqueólogos hoy día, ¿cómo interpretan cómo vivieron los pueblos antiguos o las civilizaciones antiguas? A través de principalmente estos códigos escritos que dejaron cada una de ellas. En el caso de Mesopotamia, la escritura cuneiforme, escrita en greda, en tablillas de greda, los papiros en Egipto, con los jeroglíficos egipcios. Otro ingrediente es la vida en ciudades, que lo habíamos mencionado. Es decir, si nosotros metemos todos estos ingredientes más muchos más elementos que tienen relación a la organización social, a la especialización del trabajo, vamos a tener lo que es una civilización. Resumiendo, es un pueblo que alcanzó un grado de organización mayor a nivel político, económico, cultural, tecnológico, construcción, etcétera. Tenemos un pueblo que funciona, vamos a explicar después como un relojito suizo. ¿Por qué coloco la línea de tiempo de la historia en esta ocasión? Es porque justamente aquellos poblados que desarrollaron sistemas de escritura, de acuerdo a los historiadores, este hecho, es decir, los primeros códigos de sistemas escritos,
van a dar inicio a lo que nosotros vamos a conocer como la historia de Occidente. Esta historia de Occidente comienza, fíjense ahí, con la escritura. Es decir, gracias a la escritura vamos a decir adiós a los tiempos primitivos y vamos a dar la bienvenida a la historia propiamente tal. La historia, a grandes rasgos, vamos a tener que tiene 4 grandes etapas. Hoy día nosotros vivimos en esta época. Hoy día nosotros vivimos en la edad contemporánea. Pero además de eso, existió previamente la edad antigua, que es la más larga, porque si ustedes fijan acá, abarca desde el año 3500 aproximadamente de Cristo, cuando se crearon los primeros sistemas de escritura en Sumeria, el pueblo sumerio en Mesopotamia, hasta aproximadamente el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí se inicia lo que es la época de la Edad Media, una época de 1000 años aproximadamente hasta 1453, con la caída de otra parte del Imperio Romano, y también hay otro hecho que marca aquí el fin de la Edad Media, que es la llegada de Colón a América. La Edad Moderna, época de revolución científica, de grandes adelantos, grandes avances, por ejemplo, personajes como Da Vinci, Miguel Ángel, son Galileo, Copérnico, son personajes de la época moderna. Y la época moderna termina en 1789 con el famoso hecho La Revolución, un estallido social que ocurrió en Francia, al igual como ha ocurrido en Chile el último tiempo, que el COVID lo paró, pero que existió un estallido social donde la gente se aburrió de las diferencias sociales y luchó contra los que estaban arriba, que era la nobleza y el clero. Entonces la historia se construye a partir de estas 4 etapas. ¿Qué nos importa a nosotros aquí? Es que a partir del año 3500 las primeras civilizaciones desarrollan la escritura y se inicia la Edad Antigua. Y ahora empezamos a hablar de la historia. Y aquí vemos en la imagen a un angelito, este lo representamos como el niño Jesús, y aquí está el año 0. El año 0, ¿por qué es importante? Porque marca el inicio de nuestro calendario. Nuestro calendario hoy día estamos en el año 2020, y el año 2020, ¿qué se celebra cada Navidad? El nacimiento de Jesús. Por lo tanto, nuestro calendario es el occidental, 220, pero si sumamos el calendario de la historia, habría que sumarle 3500 años antes de Cristo. El objetivo de esta clase, muy breve, lo alcanzamos a ver muy fugazmente, era explicar que las primeras civilizaciones se formaron en estados organizados. En base a esto, les pregunté a los jóvenes de séptimo A qué se refería a un estado organizado, y ahí llegamos a algunas conclusiones que tenían mucha referencia a lo que yo les puse en esta presentación. Un estado organizado es donde hay una figura de poder, es decir, existen reyes, cargos políticos que pueden administrar, proponer las leyes, organizar, dictaminar, aplicar justicia, es decir, hay una jerarquía en cuanto al rango social, y esto está determinado por la situación política, la ubicación política. Entonces, en un estado organizado hay una figura de poder centralizado. En esta época antigua se centralizaron en figuras como reyes, emperadores y faraones, es decir, que en sus propias manos administraban la justicia, las leyes, la administración del Estado. Un Estado organizado también tiene referencia a los sistemas de leyes y normas sociales, es decir, que permitían que el pueblo funcionara en cierto modo de una forma mucho más organizada y no tan, digamos una palabra bien coloquial, al lote como funcionaba en la época primitiva, en donde cada uno velaba por sustentar las necesidades más urgentes. En este caso había un pueblo organizado, por lo tanto había figuras de poder que concentraban el poder político, y estos elaboraban leyes y además para mejorar el funcionamiento de la sociedad. Existe una clara jerarquía en cuanto a los miembros de la sociedad, es decir, el trabajo va a determinar quién está más arriba de la pirámide social a quienes están más abajo. Aquí manifestábamos una importante diferencia con lo que ocurre hoy día. Antiguamente, tú nacías y morías en el mismo estrato social, no tenías posibilidades de mejorar. Hoy día, justamente, si tú obtienes ganancias económicas, es decir, hoy día la posición social está determinada por la plata, tú puedes surgir, puedes tener una mejor calidad de vida, una mejor vivienda, mejor lo que sea. Es decir, poder optar a mejor expectativas de vida más altas. Hoy día está determinado por la plata, antiguamente no, antiguamente está determinado por la herencia sanguínea. Si nacías hijo de esclavo, te morías siendo esclavo. ¿Qué más significa un Estado organizado? Es que existen creencias, es decir, no es solamente una organización política, sino que esto también se manifiesta a nivel tecnológico, religioso, económico, social, etc. Y en este caso, ¿qué tienen en común estas primeras civilizaciones? Que tenían sistemas de creencias politeístas, creían en diversos dioses. Existe una administración y control de la población, es decir, hay impuestos, hay comercio, hay un control de lo que está haciendo la gente a partir de representantes de los cargos más importantes, de los reyes, los faraones. Hay una clase noble que es la encargada
justamente de apoyar el funcionamiento del Estado. Aparece el concepto de Estado, es importantísimo hoy día. Existen diversos avances. Todas las civilizaciones no se estancaron en el tiempo, sino que progresaron en cuanto a la medicina, a la construcción, a la ingeniería, a la matemática, al arte, etcétera. Es decir, hay un constante progreso de estos poblados civilizados, que son los más importantes de la historia. Y para eso, por eso yo definía que un Estado organizado o una civilización es un reloj suizo. Algunos de ustedes sabrán que los relojes suizos son eternos, son carísimos, pero son eternos. Entonces ahí tenemos un Timex, que es un reloj de marca suiza. Eso es un Estado organizado, es un relojito suizo, en donde todos sus engranajes, todas sus partes funcionan eh, perfectamente. Eso no quiere decir que vivir en la época de las primeras civilizaciones era el mundo, era el paraíso. Tenía muchos elementos negativos, guerra, masacre, matanza, discriminación, no existían los derechos, etcétera. Pero en sí, en funcionamiento político, económico, social, se veía una clara organización respecto a la vida anterior en los tiempos primitivos. Hicimos algunas preguntas. ¿Qué diferencia un pueblo? Ya lo hemos mencionado. Es un nivel, es un grado mayor tener el título de civilización. Es un pueblo que alcanzó grados de avance en diversas áreas, ¿ya? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron el desarrollo? La agricultura, el dominio de los metales, la vida sedentaria, la escritura. Todos estos ingredientes de la juguera son factores que determinaron que los pueblos se civilizaran, las grandes construcciones, etcétera. Finalmente, ¿por qué la escritura marcó el inicio de la historia? Ahí ya teníamos porque se deja un registro escrito de cómo se vivió y que hoy día es la fuente primaria para los arqueólogos que estudian justamente o reconstruyen la historia a partir de las evidencias que dejaron estos pueblos y sobre todo en base a lo escrito. Lo que está escrito queda. Las palabras se las lleva el viento, acuérdense de ese dicho, entonces lo que está escrito nos va a quedar. Entonces, a partir de eso, les quise dar un trabajo de investigación donde ustedes, alumnos de séptimo A y séptimo B, van a investigar los legados, es decir, qué nos dejaron a la actualidad estas primeras 4 civilizaciones. Yo las mencioné fugazmente, pero son estas 4. Las más antiguas, de aproximadamente 3500, 2500 años antes de Cristo, se declara más o menos el inicio de esta civilización. Mesopotamia, la más antigua, Egipto, China e India. Estas 4 civilizaciones, si vemos en el mapa, Mesopotamia no existe como tal. Hoy día es Irán e Irak, y Siria sería parte de lo que es el territorio de Mesopotamia. Egipto hoy día es más reducido el territorio. China e India existen. Para que hagan este trabajo, hago la aclaración, que me pareció muy divertido. Una alumna me dijo que en China iba a colocar el coronavirus, un legado que nos dejó al mundo actual. Y la verdad es que si lo llevamos a la práctica, claro, está bien, pues es algo que nos dejó a la actualidad, pero tampoco es un legado, porque un legado tiene que ser algo positivo en primer lugar. Y segundo, es hacer la aclaración. Si usted investiga sobre China, investigue sobre China antigua. Agréguele ese adjetivo. India antigua, China antigua, el antiguo Egipto, Mesopotamia antigua. De ese modo busque información y diga la próxima clase, hasta el 10 de julio tienen plazo para enviármelo y ahí yo les dejo mi número telefónico. Entonces a partir de ese número tenemos contacto directo. ¿Cómo me lo envía? Completa esta tablita en su cuaderno con letra legible, letra clarita. Escribe 4 o 5 legados que nos dejó Mesopotamia, Egipto, China e India, antigua, China, India, Egipto y Mesopotamia antigua, y me lo envían a mi teléfono. Entonces, así yo voy a ver que voy a tener un material muy nutritivo para comenzar la próxima clase. Así que, más o menos, esa es la semana del 10 de julio, 10 días aproximadamente para que lo hagan. Eh, Busquen en diversas fuentes. Eso sería la clase, súper cortito, así que les vaya muy bien. Vayan a Villanos Educativos, en la página de YouTube con la profesora Karen Gallardo, donde estamos subiendo el material que hemos trabajado en clases. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.